nosotros sentirnos rechazados por Dios es una mentira. Y es una mentira que Satanás usa cuando nosotros estamos en nuestros peores momentos para creer de que de verdad nosotros no merecemos el amor de Dios. Dios no me está dando lo que yo le pido cada día, en cada oración que yo le digo como, Dios, dame esto, dame lo otro. Yo pensaba que la oración era para eso, para pedir, pedir, pedir y pedir. Y no es así, ustedes. Dios envió a su Hijo a morir por ti, por mí, por nosotros, por todos, porque Él nos ama. Y eso es suficiente para sentirnos valorados en esta vida. Hola, nosotros somos Generación 127. ¿Cómo están? Estamos emocionados por estar aquí una vez más y vamos a presentarnos porque como ven hay dos caritas nuevas, entonces la pedir que se presenten primero. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 20 años y estudio medicina. Hola, yo me llamo Andrés, mejor conocido como Bancoco. Tengo 19 años y estudio finanzas. Mi nombre es Josué. Y yo, Samantha. Y como leyeron en el título, el tema es rechazados. Que el rechazo para mí, y como yo lo veo, aunque uno no lo crea, yo creo que la mayoría lo hemos experimentado, ya sea en diferentes maneras, ¿verdad? Y lo curioso, y vamos a estar hablando de eso más adelante, es cómo llega a existir diferentes tipos de rechazo. Fíjate que sí, Sammy. Yo creo que la mayoría de nosotros se ha llegado a sentir rechazado desde que estaban pequeños, ya sea en la escuela, en la familia, con tus amigos, pero actualmente se está viviendo bastante el rechazo en el ámbito laboral, también en el ámbito amoroso, y yo creo que Dios nos ha enseñado que para Él nunca hemos sido rechazados, porque Él nos eligió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Así es. Y la verdad, algo curioso también es como así como nosotros nos llegamos a sentir rechazados, es como también nosotros llegamos a rechazar a los demás. Y un ejemplo que a mí me da risa es como, por ejemplo, desde chiquitos nosotros como que en la escuela y con nuestros amigos estamos como que en un grupito y primero rechazan a uno y al otro día ya son amigos otra vez y después rechazan al otro y así va como que en un círculo Como rechazándose. para encajar. Ajá. Y la verdad es medio curioso y la verdad a mí lo que les quería preguntar a ustedes más bien era si ustedes alguna vez se han sentido rechazados o han rechazado a alguien más, ¿cómo ustedes se sintieron con eso? Pues fíjense que sí, he pasado por los dos. He rechazado y me he sentido rechazada. Fíjense que yo sentí un rechazo bien que me marcó bastante en mi vida y créanme que me ha costado porque es una lucha constante, día con día, porque me ha marcado en mi vida, porque es algo que nunca me imaginé que mi mejor amiga, que en este caso es mi mamá, nunca me imaginé que mi relación con mi mamá se iba a quebrantar tanto que iba a sentir un rechazo de parte de mi mamá. O sea, es algo tan exageradamente raro que nunca me lo imaginé, pues, y me sentía abandonada, me sentía rechazada, me sentía como que yo no valía nada. Eso me llevó a tener amargura, a odiarla, hasta odiar a mi propia mamá. O sea, ¿se imaginan el poder de esa potestad? Porque es una potestad. Entonces, a mí me llevó a caer en como un hueco oscuro donde solo estaba la soledad, todo eso, todas esas potestades, donde vino Dios y todavía sigue porque, como les digo, es una lucha constante. Todavía es algo que yo sigo en proceso de sanación. Entonces, es algo donde Dios viene y todos los días, Andrea, siempre me recuerda un versículo que a mí se lo voy a compartir porque si hay alguno de ustedes que se siente identificado con esto que les estoy contando, porque yo sé que más de alguno de ustedes también, pero si hay una persona que se siente identificada con esto, quiero compartirles un versículo que a mí me ha marcado bastante, que es Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. O sea, recuérdense ese versículo todos los días, en las mañanas, en las tardes, en las noches. Créanme que ese es el poder de Dios, reforzándoles y recordándoles que Él es su Padre y nunca los va a abandonar y nunca los va a dejar solos. Jamás. Bueno, la verdad que yo también he pasado rechazos, obviamente, desde el colegio, desde preparatoria, ¿verdad? Que uno jugaba a las tocadas, que a las escondites, y uno le decía al supuesto líder del grupo, ¿verdad? Que, ¿puedo jugar o tal? Y te decía que no, o hacían cumpleaños, no te invitaban. Y
Y obviamente eso va creando una inseguridad dentro de las personas, ¿verdad? Pero a mí la que más me afectó fue con mi padre, que en su momento capaz yo no me sentía suficiente porque capaz no me sentía capaz de llenar las expectativas de él o no hacer lo que él esperaba o no ser la persona que él esperaba. Pero un día decidí consultarle a Dios en vez de consultarle a un psicólogo, que a mis amigos. Decidí consultarle a Dios porque es el que lo sabe todo. Y Él me puso en mi corazón de que yo debo de perdonar. Debo de perdonar a mi papá por ser como es. Y eso conllevó a que mi papá me pidiera perdón a mí también. Entonces, si yo les pudiera dar un consejo hoy en día para poder huir del rechazo, porque la única cura del rechazo es el perdón, es pillarle perdón a esa persona, porque créame que le va a dar una paz dentro de su corazón, dentro de su alma, que no tiene precio. Y miren, así como ustedes dos, yo también he vivido el rechazo, pero de una manera diferente. Porque sí he vivido el rechazo y en varios lados, se puede decir, porque ha sido como que en familia, con mis amigos, en la iglesia incluso. Pero eso mismo me llevó a mí a autorrechazarme. Porque yo me acuerdo de que antes yo lo que hacía era como que yo misma me excluía a cualquier lado que yo fuera, yo me excluía. Incluso con mi familia yo me empezaba a excluir. Yo me iba y encerrarme en mi cuarto. O sea, yo ni siquiera iba a convivir con ellos. Y siempre quise eso. O sea, cuando estaba obligada, pues obviamente me quedaba callada porque yo también he sido siempre muy callada. Y la verdad, Dios en mí, así como ustedes, a mí también me sigue como que cambiando eso, porque a mí todavía me cuesta hablar así, como que hablando ahorita enfrente de la cámara y todo. Y es increíble lo que Dios hace, ¿verdad? Porque por mis propias cuentas yo no haría esto, ¿va? Y yo la verdad, es increíble también, así como dice Bancoco, el perdonar a los demás, perdonarse a uno mismo. Porque yo me acuerdo de que yo siempre estaba amargada conmigo misma, siempre estaba como triste. Y Dios, la verdad, cambió eso con su amor, ¿me entienden? Fíjate que sí, Sammy, pero a diferencia de ustedes tres, yo siento que no soy yo el rechazado, sino que yo rechacé. Y aún sigo en el proceso también, como dijo Andrea, seguimos en el proceso de sanación, porque no es algo que se cambia de un día para otro. Pero si ustedes le consultan a Dios, pues Dios les va a dar la respuesta. En mi caso, fíjate que yo rechacé a mis papás muchas veces. Pero es que el rechazo puede sonar como que vos le digas no a la persona o que esto y lo otro. Pero no, también puedes rechazar a tus papás siendo rebelde, siendo amargado, siendo irresponsable. Entonces yo creo que esos son puntos donde uno tiene que llegar a identificar que una potestad se está revelando en contra tuya y pedirle a Dios que te dé el Espíritu Santo la respuesta pronta para poder derribar eso. Y fíjate que yo creo que si ustedes notaron, hay bastantes cosas que hay en similar entre los relatos que dimos nosotros, que son aquellas cosas como baja autoestima, amargura, tristeza, ansiedad, que son cosas que te provoca el rechazo. Entonces, y cosas que no provienen de Dios. Ajá, exacto. Pero también antes del rechazo hay otras cosas que no provienen de Dios, que son la amargura, la envidia, los celos, que son cosas antes del rechazo, antes que se levante esa potestad contra vos. Pero imagínate venir vos y rechazar a Dios. No, sí, a mí me sorprende la verdad cómo el rechazo de las personas puede incluso afectar nuestra relación y la visión que tenemos con Dios, o sea, de Dios. Porque la verdad, uno tal vez no se siente digno o tal vez uno empieza a creer de que, o sea, ya pequé, o sea, cuando pecamos, la verdad, porque cuando pecamos después de pecar es como de que, ay, no, Dios ya no me quiero, o sea, Dios ya está harta de mí, o sea, harto de mí. Y fíjate que hubo un tiempo donde yo me sentía de esa manera, donde yo sentía que Dios para nada me quería, o sea, pero ahí habían como dos lados, donde yo, porque me sentía rechazada por Él, yo lo rechazaba a la misma vez, así como decías vos. Entonces yo decía, pucha, Dios no me está dando lo que yo le pido cada día, en cada oración que yo le digo como, Dios, dame esto, dame lo otro. Yo pensaba que la oración era para eso, para pedir, pedir, pedir y pedir. Y no es así ustedes. O sea, es para orar, rendirse ante Él y platicar con Él. Platicar, eso. Básicamente tener una intimidad con Él. Y yo me sentía como en ese vaivén con Él, ¿verdad?
Entonces yo iba a las cosas del mundo, iba a fiestas, me tatué, imagínense, ¿va? Entonces yo sentía como un rechazo de parte de él y yo decía, yo estaba como en rebeldía con él y yo hacía todo eso para demostrarle a él que estaba con una rebeldía hacia él. Fíjate que sí, Andrea, y lo peor es que hay cosas que nos llevan a la condenación. Fíjate que a mí me agrada un ejemplo de la Biblia que en aquella antigua Egipta donde venían y condenaban a las viudas y a los huérfanos. Ujú. Fíjate que ya cuando Jesús se presenta en Egipto, Él viene y da la protección que esas viudas y huérfanos necesitaban para que ya no fueran condenados. Entonces yo tomo el ejemplo de ello, que aún así se sigue dando su palabra, que Él te elige desde que estás en el vientre de tu madre, para que vos no puedas ser condenado, para que no puedas ser rechazado. Entonces que no te lleve a pensar eso, que Dios no está con vos. No, sí, la verdad que comparto mucho tu punto y también el tuyo, porque yo también tuve mi época de rebeldía. O sea, yo no obedecía a Dios, yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero a mí Dios me puso un versículo en mi corazón el día de hoy, que es Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios envió a su Hijo a morir por ti, por mí, por nosotros, por todos, porque Él nos ama. Y eso es suficiente para sentirnos valorados en esta vida. Y mira, así como voy a decir, Bancoco, lo que queremos dar a entender de esta parte es de que la verdad, el nosotros sentirnos rechazados por Dios es una mentira. Y es una mentira que Satanás usa cuando nosotros estamos en nuestros peores momentos para creer de que de verdad nosotros no merecemos el amor de Dios. Y eso me recuerda, la verdad, la parábola del hijo pródigo, donde, o sea, el papá estaba esperando con brazos abiertos a su hijo, o sea, en el momento que regresó. Así Dios espera de nosotros regresar a Él siempre, o sea, y me sorprende, porque incluso en la Biblia hay muchos ejemplos de cuando, o sea, hay muchos ejemplos de personas que fueron rechazadas. Y la verdad, no sé si ustedes tienen como que algún ejemplo que se les venga a la mente o algo. Fíjate que sí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de la Biblia, que es el de la samaritana. Ese es un muy lindo ejemplo porque ella era una mujer que era rechazada por ser mujer, por su origen y por su pasado. Y además de eso, a Jesús obviamente a él no le iba a importar todo eso, ¿verdad? Entonces él se acercó a ella y le demostró a ella que Dios a ella no la iba a rechazar por todo lo que ella pensaba, porque ella se aislaba, porque ella pensaba que todo el mundo la iba a rechazar, ¿verdad? Entonces él le demostró que ella no era rechazada, más bien que ella era amada por Dios y que ella era elegida por Dios. Entonces yo les quiero decir a todos ustedes y a ustedes también que Dios está ahí siempre esperándote. Él está esperándote, solo que mira, abras la puerta para que, mira, lo dejes entrar a tu corazón. Y hablando de Jesús, a mí me sorprende la verdad cómo, bueno, eso lo leí hace poco, la verdad, en Mateo ya les digo. Miren, porque la verdad, eso, por mientras lo busco, es de que fue cuando estaba Jesús, él en Nazaret, o sea, en su propia tierra, o sea, gente con la que él convivía, gente que él conocía. Y vino y él empezó a enseñar, obviamente porque él estaba pues esparciendo el evangelio y todo. Entonces él estaba enseñando y empezaron a decir como que, o sea, nosotros conocemos a sus papás y todo, o sea, ¿qué va a andar enseñando esto? Y se empezaron a burlar de Jesús. Y Jesús ya sabía que todo eso le iba a pasar, obviamente. Pero la verdad me sorprende, o sea, cómo no dejó, o sea, él no se desanimó por esto. Él solo dijo, bueno, ni modo, y siguió porque él sabía que alguien más lo iba a escuchar. No, obvio, y la verdad que, o sea, yo les quiero dejar una reflexión hoy, es que, y si a Jesús lo rechazaron, ¿qué podemos esperar para nosotros? ¿Por qué? Porque al final Jesús fue un hombre perfecto, es un hombre diseñado para la perfección, fue diseñado por Dios, un hombre que es el modelo perfecto de cómo nosotros debemos de ser en esta tierra. Y obviamente nosotros a veces buscamos identidad en el mundo, o sea, buscamos a llenar expectativas de la gente, que te dicen que la fiesta o que hacer lo otro, y entonces al final son cosas que al final no llenan el alma. Entonces cuando nosotros empezamos a buscar identidad en Cristo, nosotros encontramos propósito en la vida, empezamos a encontrar un sentido a la vida. Entonces
yo les recomiendo que poco a poco empiecen buscando identidad en Cristo y dejen de llenar expectativas ajenas, porque las expectativas ajenas jamás se pueden llenar, porque la gente quiere más y más. Pero Cristo siempre está para ti, no te juzga a pesar de que tú te equivoques. Fíjate que sí, Van Coco, y hay algo súper interesante que en la Biblia Jesús dejó un versículo en Juan 15, del 18 al 19, el cual dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no soy del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y fíjate que me llama mucho la atención, Van Coco, porque es un versículo donde dice Dios que Él nos escogió antes del mundo. Y es algo que hemos estado tocando todo este tiempo, que Dios nos eligió antes del vientre de nuestra madre, que somos escogidos para Él. Entonces no llenes las expectativas de la gente del mundo, como decís, Van Coco, porque quien te tiene que preocupar es Dios y solamente Él. El que Él esté feliz con lo que vos haces, no te tiene que importar lo demás. ¿Me entendés? Exactamente. Ay, me encantó lo que decís, pero la verdad, muchas veces nosotros mismos llegamos a rechazar a Dios. Y es algo que se oye feo, como creyente decir, porque, o sea, es feo decir como que, sí, yo ya rechacé a Dios o cosas así, porque no es algo que nosotros creemos que podríamos hacer, ¿verdad? Pero es algo que la verdad siento yo, o sea, yo lo confieso, de que sí lo he hecho. Todos o sea, creo que yo lo me hemos acuerdo de hecho. que yo antes, honestamente, por querer encajar en grupos y cosas así, cuando se burlaban de Dios, o cuando empezaban a hacer comentarios que de verdad a mí me incomodaban, yo no decía nada, yo me quedaba callada como que si no creyera en Dios, ¿me entienden? Sí. Entonces, y es increíble porque la verdad sí me sorprende de que cómo sutilmente pasan estas cosas, ¿me entienden? Esos rechazos, la verdad, y los que hemos estado hablando de diferentes tipos de rechazo, o sea, es increíble cómo, la verdad, o sea, ustedes pueden ver los diferentes tipos de rechazos que hay entre nosotros, nada más. Y me sorprende porque Dios siempre, incluso, o sea, como dijimos, Él está esperando que nosotros con su amor, Él nos vuelva con brazos, o sea, que Él siempre está con brazos abiertos para, o sea, abrazarnos y todo, y sentir de su amor, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, no, y que también yo concuerdo bastante porque al final cuando nosotros buscamos identidad en la gente, a veces nosotros, como les dije yo al principio, que yo buscaba llenar las expectativas de mi padre. Obviamente, siempre, como dice los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre y vas a tener larga vida. Pero Dios no nos manda a que nosotros llenemos expectativas porque a veces las expectativas que a veces la gente puede llegar a tener de nosotros no son las correctas. Entonces nosotros tenemos que buscar llenar las expectativas de Él, buscar identidad en Él. Porque créanme que yo estoy apenas empezando mi proceso de identidad en Cristo y créanme que es muy reconfortante y cómo transforma su vida, o sea, hasta la forma de hablar, como la claridad de tu mente, todo va cambiando. Todo es diferente. Sí, fíjate, Van Coco, que el problema radica que siempre nosotros pensamos en qué van a decir las demás personas, qué van a pensar si hago esto, si hago lo otro, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia. ¿Me entendés? Entonces, si nosotros ya tenemos nuestra identidad, nuestra mirada hacia Él, no nos tiene que importar para nada lo que las demás personas se preocupen de nosotros, que opinen, que tengan lo que tengan que hablar. Dios va a sanar el corazón de ellos por estarnos rechazando de la multitud y ellos vendrán al cuerpo de Cristo, que es lo más importante. A veces con nuestro ejemplo podemos dar vida a las demás personas que están teniendo autorrechazo y comienzan a rechazar a las otras personas para poder sentirse bien. Entonces nosotros podemos darle vida a las personas para que ellos vengan al cuerpo de Cristo y que vengan y se unan hacia nosotros. Así es. Y yo les quiero dejar un versículo poderosísimo a ustedes, que habla sobre todo del amor de Dios al final, ¿verdad? Es Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, escuchen esto, principados ni potestades. Recordemos que el rechazo es una potestad gigante ustedes, que esto no viene de Cristo, esto viene del enemigo. Y solo el enemigo lo utiliza
como un arma para separarnos del amor de Dios. Ujú. Y pone más bien como hasta una barrera. Así o es. sea, porque yo siento, y la verdad es algo que yo sentí con el rechazo, que es que yo sentí que yo tenía una venda en los ojos, o sea, que yo no podía ver como que más allá. Ajá. Y el que se me quitara eso fue como que yo sentí de que yo pude tener como que, bueno, obviamente fue Dios dándomelo, Ujú. pero yo sentí como que mi vista como que se amplió, la verdad. Y yo tengo otro versículo que es Salmos 34, 18, que dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y me encantó, la verdad, porque incluso con el ejemplo que vos estabas dando de tu vida, me imagino que vos, o sea, vos te sentiste rescatada. Uy, Cuando, sí. y me imagino que todos pueden Todos decir nosotros, esto. sí. Claro. O sea, la verdad, o sea, nos hemos sentido rescatados de lo Así que es. Satanás pone en nuestras vidas, porque sabemos, ahorita estamos hablando del rechazo, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, con el episodio pasado, que si no lo han escuchado, lo ponemos ahí que lo escuchen, que de verdad, o sea, que hay muchas cosas en nuestras vidas que ponen como que paredes, digamos, que barreras, ajá, para poder nosotros alcanzar el amor de Dios, pero el amor de Dios obviamente es más poderoso que eso. Así es. Sí. Fíjate, Sammy, que vos decís algo súper impactante y creo que todos podemos ver eso, pero nunca lo aceptamos. Que nosotros podemos ver el problema de la situación, nosotros podemos ser revelados por el Espíritu Santo, te puede decir, en esto estás fallando, en esto estás teniendo eso, pero nosotros también rechazamos al Espíritu Santo. No sí, lo querés escuchar, igualito. no Lo ignoramos. querés ver lo que Él te quiere decir por medio de Dios. Entonces, creo que tenemos que abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos para poder ver la vista hacia Él. O tal vez, ¿sabes qué más? Tal vez lo vemos, lo escuchamos y también no queremos hacerlo. Solo no lo queremos hacer. Exactamente. Queremos estar en donde Ajá. estamos, porque la verdad, nosotros como que estamos conformes, la verdad, Así nos es. conformamos mucho con lo que el mundo nos da. Es que venimos y agarramos la comodidad. Ujú. Agarramos Exacto. el camino ancho en vez del estrecho. Así es. Ay, sí. Literal, ese era mi problema principal, que yo a veces me acomodaba, que a veces el obedecer, ay Dios mío, tengo que hacer esto, lo otro. Ay, O yo a veces también. una lucha porque a veces salimos de nuestra zona de confort, ¿me entiendes? Ujú. Sí. Y bueno, miren, yo sé que el rechazo en nuestras vidas siempre lo vamos a tener, pero yo quiero que sepan de que no tienen que dejar que esto como que los domine, porque aunque el mundo ponga, o sea, que ustedes sientan que no pertenecen porque no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Entonces, Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos para ustedes, porque como dice en Juan 6:37, que es, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. O sea, Él nunca nos va a rechazar, Él siempre está con brazos abiertos. Y si ustedes sienten como que de verdad, o sea, ustedes sienten el rechazo en sus vidas, nosotros tenemos una oración que lo usamos como herramienta. O sea, no estamos diciendo que solo esta oración pueden ustedes usar, ¿verdad? Sino es que de verdad nosotros lo hemos combatido el rechazo con esta oración, que se la vamos a dejar, o sea, en comentarios o en descripción para que ustedes lo puedan hacer por si de verdad Dios se lo ha puesto en su corazón a hacerlo, porque la verdad nosotros nos ha ayudado, o sea, lo decimos por experiencia porque Dios lo puso en nuestro corazón a hacerlo. Sí, lo hemos hecho y créanme que eso quita un peso de encima. Ujú. Sí. Quita un peso súper enorme. Y fíjate, Sammy, que muchas gracias por dejar ese ejemplo, esa experiencia, porque así pueden ustedes también personalizar su oración para que ustedes la puedan usar conforme ustedes la necesiten y puedan sanar su corazón y puedan dejar que el Espíritu Santo actúe, trabaje por medio de ustedes. Y bueno, Sammy, Bancoco, Andrea, yo creo que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero les haya gustado. También tenemos el otro episodio de Perversos, el primer episodio, por si lo pueden escuchar y lo pueden ver. Y también no olviden seguirnos en nuestras plataformas que van a aparecer en pantalla. Suscríbanse y denle like. Bye. Si llegaste hasta aquí y sientes en tu corazón realizar esta oración del rechazo, te quiero explicar paso a paso cómo hacerlo. Lo primero es escoger el tipo de rechazo. Si se te viene una persona en la mente, di el nombre de la persona. Lo segundo es pedir al Espíritu Santo que venga y sane tu corazón. Y lo tercero es escuchar a Dios, porque la palabra de Él es la verdad, porque Él dice que la verdad nos hará libre. Así que te invito a que en tu intimidad con Dios realices esta oración para de verdad sanar tu corazón.